este momento yo no soy yo, sino que por encargo de Fernando Linde, que gestiona la librería 80 Mundos, yo soy Fernando Linde. En su nombre le doy las gracias por su asistencia y a la vez, ya no en el papel de Fernando Linde, le doy las gracias a la librería 80 Mundos por permitirnos reunirnos hoy un rato, como no malos amigos, con la excusa de la presentación de un libro que los presentadores esperamos que les guste. En la mesa estamos José Luis Vidal, poeta y profesor, el autor Pablo Díaz, al que muchos de ustedes conocen, y yo mismo, al que la mayoría de ustedes, gracias a Dios, no conocen. Abandonando ahora el papel de librero, vuelvo a revestirme de quien no soy, de Luis Bonmatí. Y me han encomendado la tarea de hablar en primer lugar de la novela de Pablo. El título de la novela, como ustedes habrán visto, es La casa en el acantilado. Pero toda novela nace de un hombre. Y esta novela, concretamente, nace de Pablo Díaz Fuentes. No todos los amigos de mis hijos son mis amigos, pero algunos sí lo son. Pablo y yo empezamos a ser amigos en una época de la editorial desastrosa, casi en la ruina. Intentábamos entonces sobrevivir, y no era poco, y en esa época Pablo y mi hijo a veces fueron por la editorial y sí, nos dimos cuenta de que amábamos la literatura. Es una señora muy importante y para nosotros muy atractiva. Bien, con esa complicidad, poco a poco, y cuando Pablo ya sacó la plaza de profesor, empezamos a pensar en la posibilidad que una empresa tan pequeña y con tantos apuros como era entonces Agua Clara, tenía de sacar algo, de editar algo que rellenara algún hueco. Creíamos entonces, y yo además lo creo todavía con intensidad, que a la literatura se llega por la literatura, no por los sucedáneos. Por los buenos modelos que se asimilan y en los que se vive. Y de esa idea, puesto que la literatura cada vez es más mercado y es menos arte, nació la idea de una antología del cuento literario que Pablo se puso en marcha, con la que Pablo se puso en marcha. Y a la que Pablo, en bastante medida, me empujó, por lo que también se lo tengo que agradecer. Después del camino de los cuentos, Pablo y yo continuamos siendo amigos. No discutimos mucho, porque no somos tan amigos como para discutir, pero somos lo bastante amigos para ser también un poco cómplices. Y un día Pablo me mostró la novela que tenía escrita. La novela es La casa en el acantilado, y esta segunda parte de mi presentación va a intentar acercarles a ella sin contársela. La idea de Fernando Linde, del otro yo, y de Luis Bonmatí es que ustedes compren los libros. Por lo tanto, no se las vamos a contar. La casa en el acantilado es una verdadera mentira, como son las novelas. Pero como las buenas novelas, también es una mentira verdadera, con la que se alcanza la verdad, que es el arte, porque es que se consigue por medio del arte. No creo que sea, aunque va dirigida primordialmente a un público juvenil, una novela
solo para chicos y chicas o viceversa. Creo que es una novela, y las novelas no tienen adjetivos, excepto uno. O son buenas o son malas. Mi opinión sobre la novela de Pablo es que es una buena novela y se inscribe, en mi opinión, en la misma línea que la antología del cuento. No intenta ser una novela dedicada a los nenes y las nenas para que desarrollen una cierta velocidad lectora, que es lo que consiguen muchas de las recomendaciones actuales de lectura. Intenta ser una novela que despierte el amor a la literatura y que haga palpar las tripas de la vida. Esta es la razón por la que fue editada la novela. Bien, pero una mentira tiene distintos elementos, ¿no? Y la mentira que es esta novela, pues tiene algunos. Yo no les cuento la novela, pero les indico algunos de los elementos. Un joven adolescente que no es adulto y ya no es un niño. Algo así, si recordamos la metamorfosis de Kafka, como un caballo con cabeza de rana, que está entre dos mundos sin pertenecer a ninguno, y en esa desorientación. Es una desorientación que es mental y que es psíquica, y que supone la soledad y el desarraigo. Cuando alguien está solo y está desarraigado, lógicamente lo que intenta es salir y buscar los apoyos. Y esa es la novela. La aventura de este chico joven con unos elementos, porque las mentiras, para ser verdaderas, tienen que tener detalles. Los detalles tienen que hacer que entre como un caramelo la mentira. Si uno dice los elefantes vuelan, pues todos sabemos que es mentira. Pero si dicen ayer cuando llovía por la tarde, al mirar por la ventana vi pasar dos elefantes volando y abanicándose, la cosa empieza a cambiar. De forma que los detalles son los que con vaselina deben introducir al lector en la gran mentira para que por ella llegue a una gran verdad. Los elementos, la soledad, el desarraigo, el dominio del cuerpo que se establece el propio cuerpo en los adolescentes, en este caso por medio de la bici, que tiene un papel protagonista secundario en la novela, la pesca, cosa que yo le agradezco porque a mí me gusta pescar, aunque pesco poco, el barco, uno de los primeros elementos de la aventura, la sierra helada, entre Alfaz y Benidorm, un paisaje inmundo, el marino noruego, que no sé si es verdadero o es falso, pero que es un adulto y que introduce al joven protagonista en el mundo de los adultos, un mundo fascinante y traicionero, como todos que somos adultos sabemos. La nueva casa, donde sucede una aventura. La casa, psicológicamente, según la terminología semifreudiana, la casa es el cuerpo y la casa es el útero. En una casa inhóspita, las cosas se producen de otra manera distinta. Y, sobre todo, el elemento del descubrimiento y la sorpresa, a partir de los cuales se van a desarrollar, junto con un mascarón de proa partido y perdido, toda la trama de la novela que enhebre todos estos detalles hasta formar una verdadera novela. El oficio de un novelista no debe verse, pero debe estar. Si se ve y hace alarde de él, la novela va a fallar. Se va a ver al novelista, pero no se va a leer la novela. Pablo tiene oficio, y un oficio más que suficiente. Carlos Fuentes opina, y es una definición que le traigo a colación porque me gusta especialmente por lo sencilla, que una novela tiene tres elementos fundamentales: el mito,
Es decir, la historia desde un punto de vista elevado a algo mítico, el lenguaje y la estructura. La estructura de la novela de Pablo es lineal, pero es hábil. Los capítulos son breves y van alternándose. El lenguaje no es el lenguaje ramplón de las habituales novelas juveniles, e incluso tiene palimpsestos, incrustaciones de textos literarios sin indicar de quiénes son. Creo que Pablo con esto intentaba conseguir un acercamiento de los muchachos a lo que es la auténtica literatura, sin decirlo explícitamente. Y la historia es la que ustedes tendrán que leer y descifrar. Bien, es una mentira, tiene esta estructura, tiene estos tres elementos. Si ustedes los puntúan, lenguaje, historia y estructura, podrían asignar una nota a la novela de Pablo cuando la lean, claro. Pero todo esto se queda en hojarasca o en osamentas si de alguna manera la voz del autor no se hubiera incorporado en carne viva al narrador, que no es el niño, es un profesor del niño, lo que suministra un punto de vista con cierta distancia respecto a toda la novela. Si el autor no mintiera con toda sinceridad, porque si se miente con toda sinceridad, la mentira va a entrar en eso. Esto es, en mi opinión, la novela de Pablo que José Luis probablemente les desgranará a continuación de otra manera, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Muy bien, José Luis, yo he acabado. Gracias, Luis. Bueno, como los saludos de los saludos ya te has encargado tú, pues de esa labor, ya no nos toca a los demás y podemos ir a otras cosas. Y yo quiero empezar pues por poner de manifiesto pues mi afecto por estas dos personas que tengo a mi lado y por muchas que reconozco entre vosotros, o ustedes, los conozco más o menos, y entre otras cosas porque una buena parte de los que estáis aquí y de los que estamos aquí estamos enhebrados con un hilo que nos ensartan en un collar uniforme, que es el Miguel Hernández. Y yo, el nombre del instituto donde he trabajado tantos años y donde hay personas aquí que también lo han hecho, que han pasado por allí como alumnos y como profesores, quiero dejarlo antes de decir nada porque creo que los que participamos de ese collar le debemos mucho a esa comunidad de personas, más que a ese lugar, ¿no? Eso vaya por delante, y Pablo fue alumno allí. Yo conocí poco a Pablo porque no fui profesor suyo, tengo esa lamentable falta, ¿no?, en mi formación profesional. Bueno, creo que se me oye bien, ¿no? Supongo que se me oye. Era más espontáneo si no lo uso. Yo era jefe de estudios entonces, recién llegado como él, porque empezamos los dos en el 87, y yo, pues, cuando bajé al diurno, veía a ese alumno Pablo Díaz, que era conocido por su brillantez, y también desde mi punto de vista por su seriedad, porque cuando yo me cruzaba con él por los pasillos lo veía así, serio y espigadamente alto. Luego con el tiempo descubrí que era una persona sumamente próxima, sumamente familiar y entrañable, con una humanidad creciente conforme los años iban pasando por él y nos íbamos volviendo a ver, hasta el punto de que hoy no sé qué me gusta más de Pablo, si su humanidad, que lo tiene, que lo es, o su gran talento, porque Pablo, aparte de ser una persona muy humana, y crece cada vez más en eso, por lo que yo voy constatando, pues además es una persona muy dotada, y ya os puedo adelantar que yo particularmente lo había oído, pero me molesté en ver el expediente académico suyo y pude comprobar que efectivamente sus frutos estaban por encima de la nota más alta. Pablo es una persona brillante. Lo conocí también en una presentación de un cuento que ganó en el Azorín,
yo entendí que como jefe de estudios tenía que haber alguien representando al centro en aquel premio importante que le daban a un alumno que presentaba Ángel Luis Prieto de Paula, y estuve allí y lo conocí. Luego olvidé ese hecho. Yo no. ya no sé, me lo han recordado, claro. Luego nos hemos seguido viendo y luego tuve la suerte de integrar el Tribunal de Oposiciones, casualmente en el Miguel Hernández, en el que él aprobó la oposición con una brillantez extraordinaria después de una encerrona sobre el romanticismo maravillosa, ante la que los 5 miembros que estábamos allí, con suma devoción, le agradecimos la lección magistral. Yo particularmente lo hice personalmente, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Me alegro de que eso lo tengas en tu memoria, como una deuda de amistad conmigo. Lo cierto es que sacó una de las 2 máximas notas de aquel tribunal y afortunadamente aprobó una oposición que él se merecía ganar. Bien, y dicho esto, voy a hacer el segundo dictamen que ya ha hecho Luis Bonmatí. Luis ha hecho el primero y yo el segundo. En realidad estamos en un tribunal de opositores. Tú eres el opositor, él ha hecho su dictamen con más soltura que yo porque yo lo necesito leer. ¿Vale? Yo cuando tengo que juzgar una cosa necesito que las palabras digan lo que tienen que decir, porque yo no tengo esa capacidad de improvisación para decir justamente lo que yo quiero decir de tu libro. Pero voy a ser breve y enseguida empezará él. Afortunadamente mi punto de vista no va a ser exactamente el de Luis, porque si no seríamos 2 miembros de tribunal. 2 opositarios. Bastante. 2 sería muy desagradable. La Casa del Acantilado es un relato de aventuras en el mar, pese a que su acción transcurra en tierra firme, en Sierra Helada. Mirador de nuestro autor, que bien podría ser una vieja carabela varada en la playa con sus pasillos y camarotes. La evolución más llamativa del cuento contemporáneo consiste en el desplazamiento del predominio significativo de la acción al predominio significativo del estilo. Esta frase, tan engolada pero tan acertada, la escribió él en su El camino de los cuentos. Como es una frase que me parece que resume muy bien la evolución del cuento, yo la he recogido. Nos dice Pablo Díaz con acierto en su antología El camino de los cuentos. El autor, entre los primeros en este relato, casi periodístico, como Melville, Stevenson, Baroja o más cerca en el diario de un náufrago de García Márquez, se interesa más por el goce de la acción y sus significados míticos y simbólicos que por la potencia semántica del estilo. Eso lo ha dicho él también, pero con más sencillez. El azar, la historia y su relato han hecho que 3 personajes se sigan y se persigan en esta obra. El narrador profesor, que se busca a sí mismo en el alumno. El alumno que hace otro tanto en el exótico marinero Henrik Stimber, que por cierto significa montaña, Berg, aquí estamos en Sierra Helada. Y este último que ya hizo su iniciación y que vive con altibajos de la sabiduría adquirida en el mar. 4, no 3, si nos atenemos a la mención final del propio autor al marinero noruego y al narrador, con quienes comparte, dice el autor, el placer de los libros del mar. Eso tiene que ver con lo que tú decías de las mentiras y de la verdad que es mentira la mentira. Luego te preguntaré si esto es verdad o es mentira. Mirados a cierta distancia ignoramos quién marca los pasos a quién. Si el profesor, el marinero noruego, el grumete aspirante o el autor mismo. Por detrás de su prosa tersa, eficaz y entrenada en los clásicos del género, reconocemos el amor del autor, en primer lugar, por la narración de segmentos de vida con significado. Y en segundo lugar, su amor por los 3 protagonistas de esta novela reportaje. Amor al profesor entregado y atento que, con la herida de la nostalgia por la aventura de su alumno, se empeña en contarla. Amor al adolescente que cumple su rito de iniciación muriendo para resucitar, con la entereza de quien no entiende por lo que ha pasado y quizá no lo entienda jamás. Amor al marinero curtido, que a pesar de su duro ojo azul, tremendo como el de Moby Dick, resulta al final también vulnerable, otro novato, pese a sus muchas batallas ganadas y perdidas. ¿Cómo podrá saberse en qué momento empezará algo realmente importante? Leemos en la página 14.
Los primeros pasos de un niño son poco en comparación con sus carreras en la 19. Y la mejor, disfruta de tus prisas, le dice Henrik Steinberg a Alberto Serra, que es el nombre del alumno, en la 111. Cuánta sabia nostalgia en estas frases, que son además una invitación del educador a sus alumnos a que experimenten con o sin miedo las posibilidades de su realidad. Si lo hacen, podrán dar algún día sabios consejos a alguien más joven, o quizás escribir una novela con todo lo que se ha sido y se ha querido ser, como ha hecho nuestro entrañable y competente profesor en su primera novela. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora el opositor. Gracias a todos por venir. No sé si funciona el micrófono. No. Si se me oye bien por ahí al fondo, sí. Bueno, gracias en primer lugar a la librería 80 Mundos por dejarnos este rincón literario aquí. Gracias a todos por venir y especialmente, como ha dicho José Luis, pues gracias a mis profesores y a mis maestros que también están por aquí, porque si yo he podido llegar a disfrutar de la literatura como he disfrutado de la literatura en mi vida, y si he podido llegar a escribir esta novela, pues en gran medida es gracias a la educación y por supuesto a la educación pública. Creo que vale la pena decirlo, fueron unos años extraordinarios para mí como alumno, y por lo que me ha dicho más de un profesor, extraordinarios también para los profesores que nos daban clases a nosotros, porque eran unos años llenos de ilusión. Yo ahora estoy en el otro lado, soy profesor, y creo que no me equivoco en echar de menos esa ilusión. No diré en los alumnos, que al fin de cuentas no creo que sean los culpables de esto, sino en esta sociedad que se va olvidando de las ilusiones. La novela es una novela de la ilusión y empieza desde ahí. La novela yo empiezo a escribirla porque necesito hacer algo. No pienso ni en que la voy a acabar publicando. Es una novela de amigos. Si hay un episodio de pesca no es casualidad. Yo sé que si me queda más o menos bien, se la enseñaré a Luis para que la lea. No pensaba llegar más lejos. El barco que sale en la portada, los que habéis visto el libro, es el barco de un amigo con el que aprendí a navegar. Muchas de las anécdotas que hay dentro son anécdotas de amigos. Los nombres de los personajes, esto también es curioso. La novela es una novela llena de coincidencias para mí, que la fui escribiendo. Los nombres de los personajes son nombres de amigos, mezclados, cambiados, el nombre, el apellido. Incluso el nombre del personaje noruego era el nombre de un alumno noruego que tenía yo en el instituto, que se llamaba Stenberg. Y yo pues empiezo a contar la historia con este señor Stenberg. Y al cabo de unos meses se me ocurre preguntarle, oye, ¿y esto de Stenberg quiere decir algo en noruego? Y me encuentro con la casualidad de que quiere decir montaña, roca de la montaña. Y yo estoy escribiendo de una montaña y del mar. Toda la novela está llena de casualidades. Y yo, claro, ahora me voy identificando un poco con el personaje de ese chico que busca tener ilusiones. Y para tener esas ilusiones, y creo que eso es muy importante, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. El chico empieza a hacer cosas y le pasan cosas. Yo me puse a escribir una novela, ni siquiera con la ilusión de llegar a publicarla, porque no esperaba yo hacerlo tan bien, como me dicen los demás que sí, y bueno. Pero esa ilusión, que no iba a ninguna parte, escribir un libro, bueno, pues me llevó a un montón de sitios. Me llevó a recorrer el mar, me llevó a encontrarme con un montón de gente, me llevó a conocer a un montón de personas. Me trae ahora aquí a reencontrarme con todos vosotros, que en fin, me motiva esto a escribir otro libro, lo siento, porque claro, si gracias a esto
vamos a poder encontrarnos aquí tantas personas, pues es estupendo para mí. Así que la novela es una novela de la ilusión. Y esa ilusión, cada vez me gusta más el título del libro. Lo cuento. Hace ya cosa de un año, así, yo la novela, la primera versión la terminé hace ya años. Y cuando ya estábamos embarcados en publicarla, en corregirla, en llevarla adelante, me encuentro en una librería una novela que se titula La casa del acantilado. Digo, ostras, ya esto ya ha salido y yo no me he enterado, ¿no? La casa del acantilado. Pero esta no es la casa del acantilado, es la casa en el acantilado. Y para mí hay una diferencia, es la siguiente. Si perdemos las ilusiones, hay que ponerse a hacer algo. ¿Desde dónde? Desde un acantilado. La casa tiene que estar en el acantilado. Esa casa la que hablaba Luis, que para Freud... Bueno, desde luego, ¿por qué tiene que estar la casa en el acantilado? Porque creo que tenemos que mirar desde lo alto. Creo que eso es lo que hemos perdido un poquito en nuestra sociedad, en la educación, en los institutos. Mis profesores, por eso yo llegaba hasta allí, me miraban desde lo alto. Pensaban que yo iba a llegar muy lejos, o lo esperaban. Luego ya era cosa mía. Pero ellos me ponían en lo alto, me subían al acantilado. Y desde el acantilado se ve el mar, se ve el cielo. Tenemos que tener todos ilusión en mirar a lo lejos. Creo que un poco todos los problemas que estamos viviendo en la sociedad y ahora es porque la gente está mirando a los pies. Y la vida no está en los pies, la vida está delante. Entonces la novela quiere tener esa ilusión y el chico parte de esa ilusión original. Y a mí me gustaría que la vieseis. Es cierto que al principio el chico está perdido. Yo creo que muchos de mis alumnos tienen esa impresión. Yo esa impresión la rescato de mis alumnos, de que la vida pasa y parece que no cuente con ellos. Ellos están allí y no saben qué hay que hacer y parece que la vida pasa y ¿cuándo me va a suceder algo importante a mí? ¿No? La novela empieza ahí. El chico dice, bueno, ¿y a mí cuándo me va a pasar algo importante? Para encontrar algo importante siempre tenemos que salir. Yo os repito porque creo que es bonito y creo que desde ahí el libro tiene más significado. Yo empiezo a escribir porque necesito que me pase algo importante y como no sé lo que es, yo pues voy a escribir. Y de escribir sale un libro y salen un montón de cosas importantes. Es decir, que creo que debemos animarnos siempre a la acción. Y debemos animarnos también, si hablábamos de educación pública, yo creo que hay que decirlo, a la reacción. Tenemos ahí pendiente una ley, ¿verdad?, que quiere cambiar las cosas y francamente estamos preocupados los que estamos dentro, estamos preocupados por nuestros alumnos, estamos preocupados por el futuro. Yo quiero decirlo porque creo que estamos entre profesores, entre maestros, y hay mucha gente que no lo sois, que estáis aquí. Yo ya he tenido padres viniendo a preguntarme a cuál de mis dos hijos mando a la universidad porque no tengo dinero para enviar a los dos. Y son padres de familias bien, con su chalet, con su coche, bien. Y ya tienen que plantearse, cosa que en mis tiempos no pasaba y es lo que a mí me permite escribir un libro cuando teníamos una educación para todos. ¿Qué la hicimos entre todos? Pues claro, ahora parece que sea algo político. No, esto lo pagamos entre todos. Y esa educación era posible. Quería contarlo porque creo, me ha pasado esta semana, que vienen los padres preocupados. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Cuál de tus dos hijos va a la universidad? Los dos aprobaron el bachillerato. Y dice, es que no podemos pagar el bachillerato. Bueno, si no puede hacer bachillerato, lo que sí que les recomiendo yo a esos dos hijos es que tengan ilusión. Que hagan lo que sea, que se pongan en movimiento y que tengan ilusiones. Yo quiero contar alguna anécdota más de ese libro, de regalos que me ha hecho ese libro. Os he dicho que he aprendido a navegar. Pues como yo quería escribir una novela del mar, que es cierto que la escribo desde la montaña, porque yo de marinero tengo poco, conocí a un amigo que tenía un velero. Y el amigo que tenía un velero me invita a ir con él. Y me invita a ir con él y nos vamos hasta Mallorca con el velero. En medio del camino yo me entero de que el velero es un barco para no salir de la costa, porque no tiene las características típicas de un velero que tenga que salir hacia allá, porque si hay problemas, digo, hombre, está muy bien que me lo cuentes ahora, porque si no, no vengo, claro. Has hecho muy bien. Y descubro el mar con él.
Y hay más coincidencias todavía. Yo la del marino noruego no me niego a contarla. La literatura yo creo que tiene esta fuerza, que creo que a los que os gusta la literatura, que creo que habéis venido aquí porque vais a leeros el libro, a los que nos gusta leer, nos hace encontrarnos con muchas cosas. Con este marino que me lleva a mí a Mallorca en este velero y con el que consigo regresar, un día en Altea, tomándonos allí una cerveza, él dice que ya estábamos con whisky, que puede ayudar, no lo sé, estábamos allí sentados por la tarde, y en eso que pasa el marino noruego de mi libro por delante de nosotros. Idéntico a como yo lo había imaginado, pasa un señor que es exactamente igual. Y él me dice, le digo yo, mira, digo, ese es el personaje del libro, es que está clavado. Y me dice, ¿quieres que lo invitemos a tomar algo? Bueno, claro, dice, no, si yo lo conozco. Y digo, ¿tú lo conoces? Dice, sí, es noruego, pero no me digas que es noruego. Y lo llamamos para que se siente con nosotros. Viene el marino noruego y es un hombre perfectamente vestido de marinero. Lleva una chaqueta con sus botones dorados con anclas. Yo creo que un pequeño secreto puedo contar. No está muy claro, conforme uno va leyendo el libro, si el marino es marino, o si quiere, o le gustaría haber sido marino. Pues este señor es periodista. Qué fuerte. Y le preguntamos, oiga, todo esto en inglés, porque él no hablaba español, todo esto en inglés, oiga, ¿y por qué viste usted? Es que a mí me gusta mucho el mar. Y entonces estamos ahí tomándonos un café con un personaje del libro. Y claro, quiero decir, todo lo que sea ponerse en marcha nos trae un montón de cosas. Y yo eso lo he descubierto escribiendo, como creo que lo he descubierto leyendo antes. Así que, en fin, espero que el libro os guste mucho, no os aburro más. Si queréis hacer algunas preguntas, que creo que vosotros queréis examinarme, pero si hacéis preguntas los que estáis allí, mejor también. Y bueno, he traído aquí algunas cosas más, pero creo que es suficiente. Creo que el libro os puede intrigar. Puede ser que al principio os perdáis un poco con ese personaje que está perdido, que no sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué sucede? Que en cuanto empieza a haber una ilusión, que es lo que yo os estoy intentando contar, la vida parece que se pone en marcha. No lo parece. Es verdad. En cuanto uno inventa una ilusión, la vida se pone en marcha. En fin, gracias por haber venido a todos y espero que os guste el libro. ¿Cómo se llamaba ese fulano que invitaste? Mira, no me acuerdo, pero el nombre Enric no. Enric no. Y todavía lo vemos por ahí. Mira, querían... Hay quien me recomendó que lo trajera a la presentación, pero claro, no habla una palabra de español, es periodista, digo yo que algo podría haber dicho. Y está ya jubilado y se dedica, como la mayoría de los extranjeros que viven por aquella zona, a beber mucho todo el día, con lo cual tampoco era muy recomendable traerlo hasta aquí. Muy bien, si alguien de ustedes quiere hacerle alguna pregunta, incluso indiscreta a Pablo, creo que va a ser capaz de responderles. Vosotros queríais preguntar. Sí, yo quiero hacerte alguna pregunta. Por ejemplo, tú hablas mucho de esos paseos que hace este chico jugándose la vida por las cornisas de la montaña y tal. Tú realmente has triscado como las cabras por allí y todo eso. Eso sí es cierto que puede ser que salga de algún alumno con el que yo me he ido de excursión alguna vez. Y bueno, imitando esto que está de moda ahora, de ir pegando saltos por la ciudad, por encima de los coches, por encima de las vallas, saltando las escaleras desde arriba del todo hasta 10 escalones más abajo y dando una voltereta después y tal. Digo, bueno, esto parece que es típico de los adolescentes, más sencillo, ¿no? Todos hemos tenido el caso de compañeros o tal que con la moto hacían locuras, ¿verdad? Creo que está dentro de esa irresponsabilidad del adolescente que se cree invulnerable, ¿no? Y que cree que nunca le va a pasar nada y llega a veces hasta límites. Por supuesto, esto es completamente fantástico. Nadie que haga lo que ese chiquillo hace por los acantilados. Yo soy muy torpe, yo voy a pasear por allí. Es un lugar muy bonito, la Serra de Helado la recomiendo mucho. Es una zona muy bonita, muy accesible, muchos la conocéis. Y merece la pena ir a pasar una mañana. El camino es muy sencillo, hay caminos muy sencillos hasta el faro.
viene gente de todas las edades, con los cochecitos de los niños, y luego hay caminos pues, más inaccesibles, más difíciles, se puede subir lo alto de la montaña, es un lugar interesante.